Pongámonos de pie para poder leer capítulo 4, comenzando en el primer versículo de Santiago. Dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Gente adulteria, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Así juzgas la ley, si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino es juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que me puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Tan esta jactancia es mal. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Pueden sentarse. En el versículo 4 nos dice que nos está hablando a nosotros, dice: o gente adulteria, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Nos está diciendo, nos está llamando, y Santiago está hablando con un grupo de cristianos, de judíos que fueron convertidos a cristianos, porque ellos saben la ley, conocen la ley. Nos dice: ustedes saben lo que quiere decir de ser prostituidos, el ser adulterios ante la palabra del Señor. Por lo mismo nos dice a nosotros: ustedes, gente adulteria, no saben que amistad con el mundo, o sea que nosotros mismos nos estamos prostituyendo con el mundo, tratando de ser como el mundo. Los deseos egoístas que tenemos de nosotros mismos, que dice Santiago que tenemos, el ser amigos, tener esos deseos carnales que viene de nosotros, nos pone en guerra. Recuerden que él estaba diciendo que estamos en guerra ante los ojos de Dios. Es una guerra cuando estamos discutiendo con uno con el otro. De ahí vienen las guerras. Santiago, no Santiago sino Santiago, el hermano de Juan, los hijos de trueno, en Marcos 10:35-45, tenían, siendo ellos discípulos, tenían esos deseos carnales o esos deseos que vienen del mundo, porque ellos
Le pidieron, fueron con su mamá en ese capítulo de Marcos 10. Fue con su mamá, los dos fueron con su mamá. Entonces su mamá les dijo, le pidieron, ¿por qué no vas tú? Habla con Jesús y pídele, te va a hacer caso a ti porque le caes bien. ¿Por qué no le pides que nos den a nosotros un lugar en el cielo junto a Él? Pero ellos no sabían lo que estaban pidiendo, o sea, querían más bien reconocimiento aquí en este mundo. El que Jesús les dijera, cuando yo vaya al cielo, cuando ustedes estén conmigo, ustedes estarán a un lado de mí. Pero esa carnalidad, esos deseos que vienen, en realidad venían del mundo, también nosotros los tenemos, todos lo tenemos. Gente que son egoístas con las cosas que uno quiere. Son muchas veces amargados y no pueden dejar otra gente que sea feliz. Mira, o tiene envidias contra la gente, ya sea porque prosperan, tienen mejor trabajo o tienen mejor hogar o lo que sea. Y esa misma gente vive amargada o con coraje y ni ellos mismos están en paz. No duermen pensando o deseando que la otra persona a quien odian o que no les cae bien tampoco puedan dormir, no sabiendo que esas otras personas están en casa descansando, y uno, esta persona que es amarga, está en contraguerra contra él mismo por sus deseos carnales. Cuando una persona es así, estoy hablando de gente que es cristiana, cuando una persona es así, en realidad tiene rebeldía en contra de Dios, pero no lo decimos, Señor, estoy en contra de ti. Buscamos la manera de culpar a alguien más. Fue donde cerramos la semana pasada el capítulo, donde nosotros mismos nos hacemos las víctimas. Recuerdan que en el libro de Números, capítulo 12, cuando Aarón y su hermana se oponieron contra de Moisés, buscando alguna manera de echarle culpa porque el Señor estaba usando a Moisés. Y simplemente porque él se casó con una descendiente de Egipto, miraron esa oportunidad y empezaron a hacer un borlote, por decir, con la gente. ¿Cómo es posible que Dios solamente hable a través de Moisés? Y porque tenían esa envidia, a Miriam la castigó dándole leprosía. Pero no estaban en paz con ellos mismos, pero en realidad tenían esa guerra en contra de Dios, tenían esa envidia, porque miraban la bendición que Moisés tenía, pero en realidad tenían esa guerra contra de Dios, porque Él es el único que puede ser bendecido. Nosotros también miramos eso y de por qué esta persona que ni siquiera cree en Cristo tiene mejores hogares que yo, o tiene mejor carro que yo, lo que sea, y nosotros mismos nos amargamos. En realidad tenemos una rebeldía o una guerra en contra de Dios. La rebeldía en contra de Dios, la había mencionado anteriormente, que son tres enemigos los que tenemos, vienen de esos tres enemigos, que es el mundo, la carnalidad de nosotros como humanos y el diablo sí mismo, que vamos a mirar en el siguiente versículo 7. Fíjense cómo en el versículo 4 dice: si alguien quiere ser amigo, o sea que nosotros tenemos la opción. Llegamos a ese punto donde decimos obedecer a Dios, obedecer al mundo. El mundo se nos mira bonito, se nos mira fácil. Al obedecer a Dios se nos hace como: voy a ser amargado, voy a ser diferente, me van a mirar de diferente manera porque no convivo con el mundo. Recuerden que la semana pasada también comenté de que
nosotros, o bueno, antes entendíamos que el diablo era una criatura que miramos que está roja y trae un trinche en la mano y trae la cola, pero en realidad él no es así. El demonio, el diablo, es el ángel más bello que ha creado el Señor, que creó Dios. Y cuando se nos aparece, las tentaciones que nos trae, las cosas que nos presenta y nos pone enfrente, se nos miran inocentes, se nos hacen inocentes. Así es que Dios, el Señor nos da opciones, pero tenemos la libertad de desobedecer. El ser amigos del mundo no ocurre de un día para otro. Es una transacción o un cambio gradual, poco a poquito, que se va desvaneciendo de lo que es de Dios a lo que es del mundo. O sea que nos estamos mirando poco a poquito más como el mundo. Un poquito aquí, un poquito allá. Nos juntamos con tal persona, convivimos con tal persona y decimos, yo sé lo que estoy haciendo. Nos protegemos según nosotros y convivimos. Cuando menos nos damos cuenta, ya parecemos como estas personas. Hablamos igual que estas personas. Estamos en los mismos lugares que estas personas. Cuando esto antes que viniera el Señor, cuando yo era DJ, yo podía tomar una canción de cumbia y una canción de hip hop y las ponía juntas y no podían mirar la diferencia. O sea, se hacía una mezcla y no podía, bueno, no estoy diciendo que yo era todo eso, pero no podían distinguir. De la misma manera, poco a poquito se va mezclando, nos vamos mezclando nosotros con el mundo hasta no saber que ya estamos muy retirados de Dios. Así es que es poco a poquito, gradualmente. Y cuando más buscamos del mundo, cuando más queremos convivir porque se nos hace mejor, se nos hace más divertido, llega el punto cuando el Señor dice, ok, ¿quieres irte? Ve. En el libro de Ezequiel, capítulo 39, en el libro de Juez, capítulo 2, y Romanos 1:29 dice, entonces Dios los entregó a su propia perdición, a la perdición de su propio pecado, que son impureza sexual, contaminando su propio cuerpo, un hombre con otro hombre o uno con el otro, porque lo que hacemos simplemente viene de nuestra carnalidad. El adulterio, Santiago nos llama adulterio, gente adulteria. El adulterio quiere decir como un engaño entre un matrimonio. Nosotros somos la iglesia somos la novia o la esposa de Jesucristo. Y Él es celoso de nosotros. Versículo 5 dice, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Él es celoso del Espíritu que nos ha puesto dentro de nosotros. Nosotros, seas hombre o seas mujer, somos la novia o la esposa de Cristo. Y el ser infiel o engañar a Dios, que es imposible, es el ser, pónganse a pensar como en un matrimonio. Estamos hablando de ser adulterio. Un matrimonio tiene que haber cuando menos un poquito de celos, ya sea el esposo celoso de la esposa o viceversa, pero tiene que haber un celo saludable. Si esos celos no existe, algo mal está en esa relación. Cuando antes yo de ser novio de mi esposa,
que la pretendía, íbamos a los bailes, me daban celos que la miraba que bailaba con otras personas. Aún tengo ese celo, pero ya no es el mismo tipo de celo y no es comparado con el celo que habla aquí, que el Señor nos puso, ese Espíritu que es el Espíritu Santo que nos puso dentro de nosotros. Dice, creen que la Escritura dice en vano, o está diciendo que a poco lo puso sin necesidad al Espíritu, y es celosamente al Espíritu que hizo morar dentro de nosotros. Ese Espíritu que puso dentro de nosotros no es porque nosotros no lo ganamos, no porque nosotros trabajamos tan fuerte para ganar ese Espíritu. En el estudio de esta mañana que Pablo nos trajo, estaba hablando de la gracia que el Señor nos dio, la gracia por la que somos salvos. Es un obsequio el que nos dio por esa gracia, el obsequio que también nos da un regalo que es el Espíritu Santo, que Él celosamente ama y pone a morar o vivir dentro de nosotros. Es el que nosotros tenemos que serle fiel, el obedecer, el someternos. Ese Espíritu que causa en morada en nosotros no lo ganamos, no trabajamos, como he dicho. Nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Y esos celos que Él siente es porque Él desea, Dios y Cristo desean tenernos completamente para Él. Y Santiago nos dice, son unos adulterios porque conviven y son iguales que el mundo. También cuando esta mañana Pablo habló de que somos una creación nueva, debemos de cambiar nuestros pensamientos y pensar en cosas que son del cielo, que están en el cielo. Eso es lo que debemos de hacer, el pensar en cosas del cielo, con pensar cosas de la eternidad con Cristo. La palabra dice en Juan 3:6 que lo que es del cuerpo da vida a lo que es cuerpo, y lo que nace del Espíritu da vida a lo que es Espíritu. Nosotros debemos de nacer otra vez. Por eso es que la palabra dice que tenemos que aceptar a Cristo y volver a nacer, para que nosotros mismos, a través de la vida que Cristo nos dio, podamos vivir esa vida sometidos bajo a Él o ante Él. Y Él celosamente mora dentro de nosotros. ¿Celoso de qué? Celoso del mundo, porque el mundo nos atrae. De una manera o de otra nos atrae y queremos tener esas cosas del mundo, porque nuestra carne, nuestra carnalidad, nuestros deseos pecaminosos nos llevan, nos retiran del Señor. Versículo 6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. De nuevamente, la gracia nos da ayuda. Pero Él dice, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los humildes. Quiere decir que tenemos que vivir en este mundo siempre con la cara decaída, el vivir siempre amargados. No es lo que dice aquí la palabra. El ser humilde es lo contrario de ser no orgulloso de algo, de unas raíces, sino el ser arrogante. Ese tipo de orgullo es lo que el Señor opone, el ser egoísta, el arrogante. Una de las cosas que yo, no entendía, ahora entiendo por qué. En las escuelas, principalmente de los grados comenzando en kinder hasta el grado sexto,
Los niños, por lo regular, cada año que pasa, el kinder, el pre-K, lo que sea, les hacen una graduación. No nomás les hacen una graduación, pero también les dan un certificado, aunque hayan tenido malos grados. Simplemente por estar ahí presentes les dan. ¿Y por qué? Para no tumbar su autoestima, para no hacerlos sentir menos. No podemos matar ese orgullo que ellos tienen. Ese no es el orgullo que el Señor está hablando aquí, porque nosotros llegamos al punto, bueno, nosotros no, pero los que están en la escuela llegan al punto de que se van a graduar, y para entonces que llegan a la high school, que se van a graduar de la high school, ya lo miran insignificante. El tener que tener otra graduación, otro certificado y ahora una diploma, y muchas de las veces no se gradúan, se les hace insignificante. Pero no se les explica que están haciendo mal. No se les explica que tienen que trabajar fuerte para obtener buenos grados. ¿Por qué? Porque le vamos a matar su autoestima. El Señor nos dice que el ser humilde no quiere decir que no tenemos autoestima, que no tenemos orgullo. Y al no querer matar su autoestima, más bien lo que le estamos enseñando es de que no aceptar responsabilidad por sus acciones. Porque simplemente le estamos pasando y se sienten como que el mundo les debe algo. Porque toda mi vida me han dado un certificado, me han pasado de grado, llegan al tiempo que están en high school, llegan al colegio y quieren algo servido, como quien dice, en una charola de plata, y no tomar responsabilidad por sus propias acciones, no poner enfoque, no poner esfuerzo en obtener buenos grados, en aplicarse en sus estudios. Y lo que dice Cristo, lo que dice Santiago a través de la palabra, es de que nosotros, el ser humilde, estamos tomando responsabilidad de nuestras propias acciones. El vernos por quien en realidad somos nosotros. No que nos hagamos la víctima otra vez. Muchos de nosotros, y no conozco a alguien que diga no soy orgulloso de ser mexicano, de mis raíces o de donde sean. No he conocido a una persona que no diga yo soy orgulloso, o de Puerto Rico. Y no sé si conocen muchas agentes que vienen de Puerto Rico. Si alguien es de Puerto Rico y los conoces por primera vez, el orgullo que ellos tienen, luego te lo hacen saber. Yo soy de Puerto Rico, yo soy tal y tal y tal, pero soy de Puerto Rico. He conocido varias gentes que son de ahí y trabajo con una persona que es de Puerto Rico. Y eso es lo primero que nos hacen saber. Ese tipo de orgullo no es lo que el Señor se opone. El orgullo o la arrogancia que nos hacemos mirar mucho mejor que los demás. Y la razón que nos hacemos mirar mucho mejor que los demás es porque queremos evitar o huir de nuestro propio pecado. El tapar nuestro propio pecado. Pero dice la palabra que Dios se opone a los arrogantes, pero da favor a los humildes, que es Proverbios 3:34. Les da favor a los humildes. Nosotros como humanos, nosotros como humanos no tenemos mucho, ahora humanos en nuestra carnalidad, no tenemos mucho de qué ser orgullosos. Porque dice en Romanos 7:18, dice, yo sé lo que hay en mí,
Yo sé lo que hay en mí. Necesito los otros lentes. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, yo soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por eso es que no tenemos algo en nosotros, siendo humanos, no tenemos cosa buena de que ser orgulloso. Está en nuestra propia carnalidad. Pero cuando seguimos a Cristo, Él nos pone una cosa buena dentro de nosotros a morar, que es su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Dice: guarda el buen depósito que se te fue confiado en ti, por la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, quien vive o quien mora dentro de ti. Segunda de Timoteo 1:14. Cuando alguien o cuando nosotros nos mudamos de casa, que nos cambiamos de apartamento, que nos cambiamos a otra ciudad, que dejamos una casa donde vivíamos antes, por lo regular siempre quedan cosas detrás, cosas que ya no queremos traer con nosotros. Lo dejamos, lo tiramos a la basura. Así como Pablo dijo esta mañana que somos una creación nueva, lo viejo ha muerto, ahora viene lo nuevo. Cuando llegamos a este otro lugar donde nos hemos mudado y que dejamos las cosas, lo que debemos dejar atrás es el mundo, que ese es uno de nuestros enemigos, la carnalidad y el demonio, dejarlos tras de nosotros. Versículo 7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El sométanse, la palabra sométanse viene de un término de militar, que quiere decir que se ponga bajo del rango, en el orden del rango que pertenece. Cuando un soldado que actúa tontamente con su batallón, después es reprimido por su general o su sargento, quien esté sobre de él. De la misma manera, nosotros tenemos que, para que el demonio o el diablo huya de nosotros, tenemos que estar bajo el rango del Señor. He mencionado anteriormente de que nosotros, la palabra nunca dice que nosotros tenemos que pelear contra el diablo. Aunque él es nuestro enemigo, no ponernos a pelear o discutir contra de él o tener una discusión con él. En ningún lugar dice la palabra aquí que debemos de decir: oh, te reprendo el diablo, te reprendo el demonio. Porque de esa manera estamos haciendo cosas fuera de contexto. Es más, ni siquiera nosotros tenemos autoridad de reprenderlo. Sí podemos decir: lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Pero si nosotros no estamos bajo el rango de esa autoridad de la que tenemos, porque el Señor nos da ese poder supernatural para reprender ciertas cosas, pero si nosotros no estamos bajo el rango, no tenemos la autoridad de reprender lo que sea, una enfermedad, al demonio mismo. Con el rey David, después de haber pecado con Betsabé y el haber asesinado a su esposo, por 1 año mantuvo eso bajo su secreto.
Pero durante ese año, ese secreto que según él que lo tenía guardado, que en realidad no podemos guardar secreto, no podemos esconderle al Señor nada, se lo estaba comiendo dentro de él. Él mismo estaba en guerra por dentro de él mismo. Y de esa batalla que él tuvo con él mismo, por dentro de él mismo, con el Espíritu Santo, que celosamente estaba batallando en contra de su carnalidad, escribió 2 salmos. Vayamos al Salmo 32, que es uno de los que él escribió. Salmo 32 dice: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se debilitó como el calor del verano, porque el día y la noche tu mano pesada estaba sobre de mí. Selah. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonarás mi maldad y mi pecado. Selah. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Cuidalosa, aguas podrán desorbarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarnos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, cántenlos con ustedes los rectos de corazón. También escribió Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, llévame de toda mi maldad, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Apartar tu rostro de mis pecados y borrar toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de mi salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, libérame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y boca proclamarán tu alabanza. Tú no
te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad has de prosperar Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. La humildad, otra vez, el tener el corazón aquebrantado, es la humildad que Santiago nos dice que debemos de tener. Nosotros llegamos, como había dicho, llegamos a escoger si queremos, como dice en el versículo 4, si queremos resistir al demonio, él huirá de nosotros. ¿Por qué huirá? Cuando lleguemos, la palabra dice que cuando lleguemos al cielo vamos a conocer, no que él va a estar allí, vamos a conocer a este demonio y lo vamos a ver y vamos a decir, tú fuiste el que causó tanta maldad, tanto caos en el mundo, cosa insignificante. Cuando un niño se tira en berrinche, si uno le pone atención, más ruido hace, más atención quiere, más y atrae la atención de otras personas. Si este demonio le damos atención a su berrinche cuando nos atrae o según nos tenta, vamos a caer. Por eso es que por eso la palabra dice que hay que resistir, poniendo bajo el rango, sometiéndonos hacia el Señor, y Él huirá. El sentido que da esta palabra de huir es de que corre con temor lejos de nosotros. Porque una persona, un cristiano, en realidad creo que es un cristiano que está que está sometido ante Cristo, el diablo le teme. Efesios 4:27 nos advierte que no le demos lugar al demonio. Porque una vez que le damos un lugar, un poquito, que lo dejemos entrar, con eso es más que suficiente para que Él siga trabajando en contra de nosotros. Así es que primeramente hay que someternos ante Dios, poniéndonos bajo ese rango, porque el Señor tiene orden de todo lo que ha creado en este mundo. Primera de Corintios 11:3-15 da el orden. No tengo mucho tiempo para entrar en esta escritura. Da el orden en el que nos debemos de poner, que es Dios, que es la cabeza de la Trinidad, Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Después es el hombre, la mujer, los hijos, y después toda la creación de este mundo. Pero si hay algo fuera del orden, o sea, cosas que no son de la naturaleza del Señor, de la manera que Él lo implicó, entonces las cosas no van a trabajar como debe de ser. Va a haber problemas en un hogar donde la esposa es la cabeza del hogar, donde en este mundo las cosas que no son naturales van a traer caos en este mundo. Miramos, por ejemplo, las cosas que en este mundo están pasando, con que en este país, y yo voy a través del mundo, donde quieren hacer cosas no naturales, el de hacer cirugía para ser un hombre, ser una mujer, o una mujer, un hombre. Y sabemos que esas cosas no son naturales, no vienen del Señor.
porque no estamos en el orden que Dios creó las cosas. No estamos en el orden y causamos caos, causamos problemas. Así es que tenemos que ser obedientes, poniéndonos bajo ese rango que el Señor nos dice para que el enemigo huya con temor, y otra para que todo lo que hagamos, todo lo que pedimos, sea los deseos que vienen de Él y no nuestra carnalidad. Oremos.